Hola chicos y chicas, mi nombre es Ariadna, soy abogada y tengo el despacho Legal Extran Abogados en Guipúzcoa. Muchos me conoceréis, otros no, pero en este vídeo os voy a explicar la nueva instrucción del 25 de octubre de 2022 de la Ley de Memoria Democrática. Hace poquito se nos ha aprobado, tenemos vigente la Ley de Memoria Democrática, en la cual en su disposición adicional octava permite a cierto colectivo de extranjeros descendientes de españoles adquirir la nacionalidad española por opción, pero siguen quedando muchas dudas, muchas preguntas. Por tanto, en el BOE se nos publicó esta instrucción el 25 de octubre de 2022. Es una instrucción bastante larguita, es una instrucción que incluye los formularios de solicitud de la nacionalidad y en este vídeo me voy a centrar sobre todo en los documentos, qué documentación necesitamos en nuestro caso en específico. Como siempre voy a ir desglosando la normativa punto por punto y en este caso nos dice la instrucción que la documentación que deben aportar los interesados deberá ir acompañada a la solicitud, lógicamente. ¿Cuáles son estos documentos? Pues bien, hay unos documentos comunes para cualquier solicitud, para cualquier interesado. Lo solicites por exilio, lo solicites por ser hijo de aquella mujer que contrajo matrimonio antes del 78 y perdió la nacionalidad, o lo solicites porque tu padre, madre adquirió la nacionalidad española en base a esta ley o a la anterior ley de memoria histórica. ¿Cuáles son estos dos documentos comunes que todos vosotros debéis aportar? Pues bien, el primero, documento que acredite la identidad del solicitante, obviamente, documento que acredite tu identidad como solicitante de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Esto puede ser el pasaporte, por ejemplo. Y segundo, certificación literal de nacimiento del solicitante, es decir, tuyo, expedida por el registro civil local en el que conste inscrita. Por tanto, estos dos documentos, lo pidas por lo que lo pidas, es decir, pidas la nacionalidad por opción en base a la Ley de Memoria Democrática, por exilio, por ser hijo, etcétera, tienes que aportar estos dos documentos. Pero sí que es verdad que la normativa prevé, dependiendo del caso, cierta documentación adicional que cada persona deberá aportar. ¿Cuál es esta documentación? Pues bien, nos dice la instrucción claramente que en cuanto a los supuestos del párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava, es decir, os recuerdo yo cuáles son: hijos, hijas, nietos y nietas de españoles, de personas que originariamente hubieran sido españoles y por razón de ideología política, ideología sexual, etcétera, tuvieron que exiliarse, ¿vale? En este caso debemos aportar, aparte de los dos documentos que acabo de mencionaros, certificación literal de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela del solicitante, que originariamente hubiera sido español, lógico, totalmente lógico. Si la solicitud se formula como nieto, nieta de abuelo o de abuela originariamente español, se aportará además certificación literal de nacimiento del padre o madre, el que corresponda a la línea del abuelo o la abuela españoles, lógicamente, del solicitante, ¿vale? Es decir, si lo solicitas por ser nieto o nieta de español, tienes que aportar también el certificado de nacimiento de tu madre o de tu padre para demostrar esa línea de familia, ¿no? De que sois efectivamente abuelo-nieto. Y por último, la documentación que acredite, ojo con esto, la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela a que se refiere el apartado 3. Es decir, no nos basta con demostrar que somos hijo, hija, nieto, nieta de una persona que hubiera sido español, originariamente español, sino que tenemos que aportar también la prueba del exilio. Es decir, vale, esta persona originariamente fue española, perdió la nacionalidad por lo que sea, pero no la perdió porque por decisión propia decidió irse, sino tenemos que demostrar ese exilio, ¿vale? La razón de la pérdida de la nacionalidad es el exilio y nosotros tenemos que demostrar este exilio. En este punto muchos diréis, vale, pero a ver, ¿cómo quieres tú que yo demuestre un exilio de hace casi 100 años? Pues bien, totalmente comprensible. Por eso la instrucción también se ha fijado en esto y nos dice que los interesados, ¿no?, vosotros, en optar a la nacionalidad española según el párrafo primero del apartado 1 de lo que hemos hablado, podrán acreditar la condición de exiliado de su padre o de su madre o de su abuelo o de su abuela mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos, no todos, alguno de los siguientes. ¿Qué documentos? Hay 3. Documento número 1, documentación que acredite
haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la administración española a los exiliados que prueba directamente y por sí solo el exilio. Documento número 2, documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de las Naciones Unidas y de las oficinas de refugiados de los estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familiares. O documento número 3, certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualquiera otra entidad o institución pública o privada debidamente reconocida por las autoridades españolas o del estado de acogida de los exiliados que estén relacionadas con el exilio, ojo, bien por haber padecido exilio sus integrantes o por haber destacado en la defensa y la protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Por tanto, con estos 3 documentitos, a priori podríamos, bueno, con cualquiera de ellos, demostrar la condición de exiliado. Nos dice también la instrucción que los documentos enumerados en el párrafo B y C, es decir, el segundo y el tercero que os acabo de decir, constituirán prueba de exilio, pero siempre que vayan acompañados de ¿qué? De cualquiera de los siguientes documentos. ¿Qué documentos? Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida, de tu abuelo, abuela, madre, padre originariamente español, o certificación de registro de matrícula del consulado español. Por otro lado, sí que es verdad que la propia instrucción nos recoge un periodo donde se presumirá que si tu familiar español salió de España, se presumirá ese exilio. ¿Cuál es este plazo o cuáles son estas fechas? Pues bueno, se presumirá, nos dice la instrucción, la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ¿vale? En estos casos deberá acreditarse la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados anteriormente. Es decir, que si podemos demostrar mediante el pasaporte de nuestro abuelo, ¿no? Porque lo tenemos, la salida de España en estos plazos, ya no tenemos que demostrar absolutamente nada más. No es decir simplemente, oye, es que mi abuelo salió en el año 40, ¿no? De España, por tanto es exiliado de guerra, no, sino que tenemos que demostrarlo. Pero nos lo pone un poquito más fácil al poder demostrarlo, por ejemplo, con la salida mediante el sello del pasaporte o con la entrada en el país que la acogió mediante la inscripción consular. Por tanto, hasta este punto todo claro, ¿eh? Nos hemos centrado en el primer supuesto, en el supuesto del exilio, donde nuestro padre, madre, abuelo o abuela sufrió este exilio. Hemos repasado la documentación y hemos repasado el supuesto genérico. Vamos a por el segundo, aquellos hijos o hijas de mujeres que antes de 1978 contrajeron matrimonio con un ciudadano extranjero y a causa de ese matrimonio perdieron su nacionalidad española. En este segundo supuesto, la documentación también lógica desde mi punto de vista: certificación literal de nacimiento de la madre española del solicitante, certificado literal de matrimonio de la madre con el extranjero contraído antes del 29 de diciembre de 1978, muy importante, y para aquellos matrimonios formalizados entre el 5 de agosto de 1954 y el 28 de diciembre de 1978, ambos incluidos, se deberá aportar además documentación que acredite la adquisición por la madre de la nacionalidad del marido y documento acreditativo de la legislación extranjera en materia de adquisición de la nacionalidad por matrimonio vigente en la fecha en el que este tuvo lugar. Como veis, este segundo supuesto ya se nos enreda un poquito, ¿vale? Ya que nos solicitan una documentación un tanto complicada a lo mejor de conseguir, pero ojo que no es imposible. Y por último, en el tercer caso, aquel caso donde tú, a pesar de ser mayor de edad, si tu madre o padre adquiere la nacionalidad española en base a esta ley, la ley que estamos hablando ahora mismo, la ley de memoria democrática, o la adquirió en base a la ley anterior de memoria histórica, tú, aunque seas mayor de edad, podrás adquirir la nacionalidad española por opción en base a esta nueva normativa. ¿Qué necesitas aportar? Desde mi punto de vista, otra vez lógico, no sé desde vuestro punto de vista. Básicamente necesitaremos aportar certificación literal española de nacimiento del padre o de la madre de los solicitantes mayores de edad que opten a la nacionalidad española, es decir, de tu madre o de tu padre, al haberse reconocido a sus progenitores la nacionalidad española en virtud al derecho de opción de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional octava de esta ley o de la ley
52/2007 del 26 de diciembre, la ley de memoria histórica que os acabo de hablar, cuando la solicitud se encuentra en un registro civil distinto a aquel en que se encuentra inscrito el nacimiento del padre o de la madre, es decir, el certificado de nacimiento de vuestro padre o de vuestra madre español. Y listo, ya sabéis que esto se solicita ante el registro civil, es un trámite presencial, es un trámite que tenemos que rellenar diferentes formularios dependiendo de nuestra situación en concreto, y sobre todo ya sabéis que nosotros en el despacho asesoramos esto. Por tanto, si necesitáis ayuda con la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, si necesitáis asesoría, si queréis ver si entráis o no en este nuevo supuesto de adquisición de la nacionalidad, solo nos tenéis que escribir un mensaje a info@legalextraenabogados.com o directamente a nuestra web www.legalextraenabogados, reservar una consulta si estáis fuera por videollamada y os asesoraremos encantadas. Un saludo y muchas gracias a todos.